Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vinimos hoy a conversar con ustedes un poco. Mi nombre es Lautaro Pastorini, soy CEO de Gen. Gen es una empresa que brinda servicios profesionales de infraestructura IT, ciberseguridad y desarrollo de software a medida para empresas medianas y grandes. Y hoy nuestra primera participación en el Cyber Summit, pensábamos mucho en qué utilizar en este panel. Digo, ¿qué hablamos? ¿Qué podemos decir tan interesante que realmente haga una diferencia, haga un valor? Y lo primero que se nos ocurrió es ¿por qué no hablamos del verdadero valor de las personas que realmente están en el día a día, que los que realmente hacen que las cosas pasen? Y trajimos a dos de nuestros amigos, clientes, que la están rompiendo en lo que están haciendo. Realmente son dos cracks y hoy se los voy a presentar. Tenemos acá al lado mío a Ricardo Vidal, Richard, para los amigos, jefe de infraestructura IT, y a Nico de Lepiane, de Geneia, jefe de ciberseguridad, IT y OT. Y la idea de hoy, a la hora de estar pensando en esta parte del panel, se nos ocurrieron algunas preguntas y cosas para poder compartir, y creo que la verdad es que solamente pensando en el entrenamiento de esta charla, surgía para horas, pero nos dijeron 15 minutos. Y 15 minutos es lo que nos queda para poder hacer, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Lo bueno es que tanto Nico como Richard los pueden seguir en LinkedIn, los pueden buscar y vamos a estar en el stand o dando vueltas por acá también para que puedan profundizar lo que sea sobre esto, ¿ok? Que son cosas que realmente hacen la diferencia. Si les parece, arrancamos con las preguntas. Bienvenidos a los dos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haberse copado con esto. A ustedes por invitarse. Y lo bueno que la vamos a pasar, así que relajados y a pasarla bien. Sí, claro. Si quieren arranco con Richard. Richard, Central Puerto muchas veces toma una planta nueva y cuando toma esa planta nueva, que ya está funcionando en realidad, se toma una planta que ya está funcionando en lo que es energía, ¿qué es lo primero que se rompe entre lo que esperás encontrar y lo que realmente te encontrás cuando vas a tomar esa planta? Es buena pregunta porque ya algo hablamos del tema. Lo que está es la política y es el estándar del negocio que administraba o que hacía el management de esa planta. Y no siempre, por decir nunca, es coincidente con el estándar de puerto. Entonces el desafío ahí es tratar de acomodar eso a lo nuestro o montar algo en paralelo para después ir adaptándolo a lo nuestro sin cortar la operación, sin perder las medidas de seguridad. Ahí trabajamos muy en conjunto con el equipo de ciberseguridad, tanto de IT como de UT. Para que vayamos hacia ese estándar y se acople a todo el ecosistema de puerto, ¿no? Está muy bueno. Y dentro de esta parte de infraestructura y las cosas que hacemos, viene la parte en esa toma de plantas o en la operación diaria de la parte de ciberseguridad. Y Nico, vos creaste el área de ciberseguridad en Geneia, te tocó la gran oportunidad y el desafío de poder generar esa área nueva donde los estándares desde Haití siempre parece que se siguen, pero cuando viene alguien con el criterio de ciberseguridad y demás y se pone a trabajar, esto pasa de diferente. ¿Cuál fue el primer problema real que tuviste que resolver más allá de lo que decía el manual de ciberseguridad y lo que tenías que hacer y lo que cualquier Big Four te va a traer en un to-do list? Bueno, yo creo que mi primer desafío fue cultural. Creo que todas las empresas están un poco acostumbradas a lo que es ciberseguridad en el rubro IT, pero cuando empezamos a hablar del rubro T y más en una empresa industrial, creo que lo que hay que hacer es ganar confianza en un primer paso. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nos empezamos a acercar a las áreas tecnológicas, tanto de la operación, de la información, ingeniería, proyectos y demás, y explicarles qué veníamos a hacer, ¿no? Qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que no íbamos a hacer, que no nos íbamos a meter en la operación del negocio, que las responsabilidades seguían siendo de cada área porque hay mucho temor, y que ellos entendieran que todo este trabajo, que queríamos hacerlo en conjunto, que íbamos a avisarles y que lamentablemente también les íbamos a generar trabajo a ellos, ¿no? Era en pro de continuar operando.
disminuir riesgos, saber lo que estábamos haciendo, dónde estábamos parados y hacia dónde queríamos ir. Eso, la verdad, generó una sinergia muy interesante. Estamos ejecutando ya el tercer año del área. Es muy reciente, pero la verdad que se tomó muy bien y creo que fue clave ese acercamiento que hicimos. Pero el primer desafío sí fue cultural. Tal cual, la cultura siempre atravesando todo en lo que es la parte operativa. Ciberseguridad tiene mucho más que ver a veces con cultura que con la parte técnica de lo que hay. Exactamente. Y pensando en esto y en la parte de ciberseguridad y la parte cultural, también pasa el tema de cuando uno tiene que trabajar con proveedores y la parte más de industria, la ciberseguridad pasa mucho por lo que traen los proveedores. Y muchas veces, tanto Vesta, General Electric, Siemens, diferentes proveedores que van a traer cosas, vienen con sus propias tecnologías y su propio estándar. Bueno, y esto tiene que ser de esta manera. ¿Cómo haces para decir que sí a que funcione esto sin perder el control de la operación? Porque el negocio dice, hey, esto tiene que estar y se tiene que poner ahora. Y mientras tanto vos tenés que poder controlarlo, tener la observabilidad sobre esto. ¿Cómo vas para adelante, Richard, con esto? Corremos. No, mentira. No, lo que hacemos es, a ver, en línea con lo que hablamos hace un ratito y lo que decía Nico, es tratar de buscar esa sinergia y laburar en equipo con el área de OT, ¿sí? Para acoplar sin interrumpir la operación, acoplar esa infraestructura, tratando de ser lo menos disruptivo posible a lo que ya tenemos estandarizado, ¿no? Porque la idea es, desde el lado de infraestructura, ir a estándares, ir a algo que haga más fácil esa incorporación. Nosotros particularmente, que lo hablamos con Nico, tenemos un esquema ya armado, ¿sí? Como si fuera un paquetito, con deploys y preconfiguración, que agiliza mucho esto de una planta nueva, fabricada de cero, o una construcción de cero, perdón, o una planta ya constituida y operando. Y eso facilita mucho las cosas, pero coincido con Nico, es un tema cultural. Y cuando una compañía compra otra, se dan situaciones de, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, ahí en el medio también tratar de surfear eso y que sea un poco dinámico, ¿no? Porque en definitiva uno lo que trata de hacer es aportar y que tengan las herramientas para seguir trabajando, digamos, con por ahí algunas cosas que son diferentes a lo que venían usando. Tal cual. Bueno, son esas experiencias que la verdad que hasta que no se viven no pasan. Por eso me parece que está bueno que esto podamos contarlo ahora. Y bueno, desde Gen las vivimos bastante en el día a día, sí, claro. También con Central Puerto, y eso está bueno. Y pensando en eso y los desafíos que existen de este lado, Nico, ¿algún día que algo de IT tocó algo de OT? Porque a veces tenemos la convergencia que cada día está más presente, ¿no? Del lado de OT muchas veces estaba oculto, estaba cerrado en un lugar, y si acá no lo toca nadie, no pasa nada, no necesita ciberseguridad, pero después estos mundos empiezan a converger, hay que empezar a mirarlos del lado de IT. ¿Qué aprendiste sobre eso al conectar esos dos mundos que te tocó darle la conectividad desde el lado de ciber? Bueno, creo que la necesidad de obtener datos en tiempo real, la operación remota o el soporte a distancia hizo que una red aislada, como era la de la operación, toda la tecnología OT, se conectara de alguna manera y ahí requirió requirió de servicios de IT. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso se hizo en forma un poco apresurada, muy acelerada también por la pandemia, en donde hubo un punto de inflexión muy importante. El contexto de la fecha es clave. Tal cual. Sí. Y eso se hizo con una planificación, creo que no acertada, en donde después algún cambio menor que se pensaba en IT terminó afectando la operación. Creo que ahí lo que nos dimos cuenta es que no es unir tecnologías, sino aunar criterios. Entonces las tomas de decisiones se empezaron a hacer en conjunto, ¿no? Midiendo los riesgos tanto operacionales, de tecnológicos o cibernéticos. Con ese tipo de triage pudimos armar o planificar mejor los cambios, las vueltas atrás, o cuándo era necesario o cuándo asumir un riesgo, ¿no?
De esa manera creo que aprendimos un montón, fuimos por ese camino y nos fue bastante bien. Aprendimos, ¿no?, de las lecciones. Por así decirlo. Claro. Por eso me parece clave esta parte de compartir esto y que los puedan tener presentes. O sea, sepan que estas dos personas vivieron cosas que no se viven generalmente y que creo que estamos en una comunidad y la comunidad tenemos que aprovechar, tanto la gente de Haití como los de Ciber específicos, para poder conectar con estas personas, porque la verdad es que la experiencia que hay es un montón y a veces no es unidireccional, no es bidireccional en ese caso. Y desde Gen esto lo vivimos un montón en conjunto con Central Puerto, desde el lado de la cogestión de la infraestructura de Haití, de trabajar juntos desde Gen y Central Puerto como un único equipo, el equipo de Haití. Y para vos, Richard, ¿qué cambió concretamente en la velocidad con la que resolvés un problema o pones una planta en marcha desde que trabajamos con este equipo cogestionado de Haití? Bueno, lo que acabas de decir, armar un solo equipo. Me parece fundamental, si no es muy difícil, digamos, esto lo manejamos así y le paso al socio de negocios toda esta parte y la revisión de eso. Entonces, cuando vos armás un único equipo, sin importar de quién es quién, y pones un PM, se hace mucho más sencillo en ese sentido. Es un trabajo difícil que hemos construido con ustedes durante un tiempo porque hay que poder pensar como si fuéramos uno de un lado o del otro, digamos, ¿no? Y está bueno, cuando se logra está muy bueno porque las cosas salen mucho más sencillas. Son proyectos grandes y lleva mucho tiempo, entonces cuanto más amalgamado esté el equipo, mejor. Creo que eso es súper importante y se trabaja en lo diario, no es que repentinamente armamos un equipo de trabajo. Es trabajo, trabajo, trabajo. Con gente, al final del día trabajamos con gente, no trabajamos con máquinas. Lo cultural atraviesa todo. Es lo que decía Nico, totalmente, sí. Creo que tenemos que hacer un Cyber Summit cultural solamente para este punto. Buenísimo. Y Nico, dentro de lo que fue en este desafío de armar esta área de ciberseguridad y tener que armar el SOC sin poder tomar tanta gente dentro del equipo, sin poder armar un equipo tan grande como podría ser necesario que uno pensaría para armar un SOC interno, ¿cómo funciona esa cogestión en la práctica dentro de Genia y qué les permite hacer a ustedes este trabajo conjunto? Bueno, como bien decís, el desafío esto, al ser un área nueva, siempre viene con pocos recursos al principio. Éramos pocos, somos pocos todavía. Entonces requerimos de un proveedor estratégico que nos permitiera desarrollar un SOC en donde sea una extensión de nuestro equipo y no un servicio de tercero aislado, ¿no?, que solamente monitoriza, reporta y adentro se ejecuta. Eso es lo que hizo que de a poco, en el primer año, bueno, Gen nos acompañó, fue un SOC colaborativo, lo llamamos, en donde ellos entendieron la operación del negocio, fueron partícipes de planificaciones, evaluación de riesgo, toma de decisiones, acompañándonos a las distintas áreas del negocio, en donde se empezaron a ejecutar muchas o aplicar buenas prácticas, ¿no?, del entorno de ciberseguridad y nos permitió, digamos, obtener una madurez en una curva bastante pronunciada, logrando en un corto tiempo una estabilidad, la verdad, bastante buena. ¿Qué es lo que nos permitió después a nosotros internamente? Es darnos vueltas y quizás hacer tareas un poco de valor, un poco más de gestión, ¿no?, la evaluación de los riesgos y priorización, el governance de ciberseguridad, la planificación de la concientización y otras tareas que son más de mirada interna y a veces, bueno, va mucho de la mano del tema cultural que venimos charlando y es un desafío que lleva más tiempo, ¿no?, masticar, adaptar y comunicar. Así que eso nos dio esa gran ventaja, tener, la verdad, un SOC estratégico de esta manera nos permitió enfocarnos mucho en eso y lograr muchas tareas que si tuviéramos un equipo interno, creo que nos hubiera llevado más tiempo. Obvio. Bueno, buenísimo. Y la última pregunta que tengo, que es para los dos, en realidad, trabajamos con muchas empresas, recorremos mucho
principalmente en el país, la mayoría de las empresas con las que trabajamos están en el país, y nos damos cuenta de que muchas empresas que tienen redes OT todavía no están tomando el control de esa red OT, no están tomando el control de la ciberseguridad de esa red, no saben qué es lo que está pasando ahí adentro y es como que OT lleva lo suyo y nosotros llevamos lo nuestro. ¿Qué le dirían a ese gerente de tecnología que aún no se animó a meterse dentro de eso y tomar el control y observar y empezar a corregir? Para los dos, el primero que le cope. Vamos. Bueno, creo que se habló hace algunas charlas atrás el tema de la visibilidad, ¿no? Uno no puede gestionar ni medir el riesgo de lo que no conoce. Entonces, la verdad que no controlar o perder el core del negocio en la producción, más en las empresas industriales, es un gran riesgo. Creo que hoy en día uno no puede medir el negocio con que el activo esté funcionando, sino tiene que saber quién lo accede, qué es lo que sucede, en qué estado está, si tiene algún riesgo latente y lo tiene que gestionar. Eso si la verdad no se comienza a hacer, el día de mañana, digamos, la adaptabilidad que tengan que tener que ejecutar ante un incidente va a ser una carga muy grande. Creo que la ciberseguridad no es un ítem, un check de cumplir, ni tampoco un proyecto, sino que es un proceso que es continuo, día a día va cambiando y lo que permite que ante un incidente, no importa si sucede o no, sino cuando suceda es saber cómo encararlo y saber cómo responderlo y saber qué es lo que pasó para tomar las medidas correspondientes. Eso es lo que hace la ciberseguridad y creo que es lo que tiene que entender la alta dirección o la gerencia sobre la parte de operación. Yo creo que, en línea con lo que dice Nico, contarle que cuando vaya ahí es un mundo, si se quiere, que hace muchos años estaba completamente aislado, ¿sí? Y se manejaba completamente aparte. Y a partir de el otro día hablábamos, no sé, 10 años atrás, al hoy empezaron a necesitarse datos de ese mundo, ¿sí? Consumidos desde el otro lado, del lado de Haití. Correcto. Entonces, creo que es muy importante que el negocio entienda que Haití se empieza, o UTI, las dos, digamos los dos, empiezan a ser socios estratégicos de ese negocio y tienen que laburar muy en conjunto para que a nivel compañía entendamos que va por ahí, que todo se conecta, que todo se interconecta, que hay seguridad de ambos lados, que hay que aplicar seguridad mejor de ambos lados, porque empieza a correr riesgo la operación, un riesgo que quizás antes no estaba. Pero de momento que vos conectás y empezás a consumir datos, aparece. Entonces está bueno lo que dice Nico porque hay que cogestionar todo eso, hay que trabajar en eso y el mejor sponsor es el propio negocio, ¿sí? Que nosotros podamos transmitir y pueda entender esta situación y aportar en eso, ¿sí? Para que las cosas avancen de la mejor manera posible. Tengamos esos datos sin poner en riesgo la operación del negocio, ¿no? Así que creo que le diría eso al que tome esa decisión, que sepa que es un mundo que hace un tiempo atrás, nada, estaba completamente separado. Y hoy veíamos más temprano la normativa, la 62443, que como que pegó la vuelta a esa época, otra vez, todo separado físicamente, y trabajar en el perímetro, ¿no? Porque muchas veces con estos fabricantes que a veces trabajamos, es una cajita cerrada. Conectate acá para tomar información. Bueno, y no te puedes meter mucho ahí. Entonces, claro, lo que hay que hacer es trabajamos nosotros mucho con ciberseguridad para, bueno, protejámonos acá. Veamos quién accede, quién no, que hablaban un poco de los accesos remotos y demás. Creo que un poquito de eso sería. Por ese lado. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que muchísimas gracias a los dos. Les pido a todos un fuerte aplauso para los dos, que son de lo mejor. Los van a tener disponibles, los pueden seguir en LinkedIn, los pueden seguir en otros lados y los pueden ir a buscar al stand o donde encuentren, porque la verdad es que son un libro abierto y súper generoso con el conocimiento, así que para aprovechar. Gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos.